Entonces, esta escritura ha sido tema de debate en la educación preescolar, si se debe o no enseñar la escritura convencional, si funcionan las planas de sílabas, cuál es el mejor método, en fin, muchas preguntas que ponen en conflicto a las educadoras. Pero, ¿qué nos dice el programa de educación preescolar 2011 al respecto? ¿Qué actividades se sugieren para el desarrollo de la escritura y para que el niño adquiera esta gran herramienta en la escuela? Estas y otras preguntas serán abordadas por nuestras expertas. Sean bienvenidas a este video y ojalá les sea de utilidad. En el programa de educación preescolar, primero hay que tener plena conciencia que es el eje rector, ¿sí?, para nuestra actividad desde lo que constituye nuestra profesión ubicada en la educación preescolar. ¿Sí? Este trae una serie de estadios, ¿sí?, que nos clarifican a nosotros docentes para no perdernos. ¿Por qué? Porque históricamente, para atender o desarrollar al niño en sus conocimientos, habilidades u actitudes sobre lo que constituye el lenguaje escrito, la lectura, ¿sí?, erróneamente lo que se estaba haciendo es llevándose a efecto clases de la A, por ejemplo, de las vocales. Entonces, lo primero es considerar que estos estadios nos llevan al descubrimiento propiamente o la rectificación de que la esencia para el preescolar no es enseña a leer y escribir, como muchas veces en los jardines de niños particulares se explicita, ¿sí? Garantizamos escritura o escritura garantizada o cosa por el estilo. ¿Sí? Nosotros trabajamos, como lo mencionábamos hace un rato, a partir de los aprendizajes esperados de los niños. ¿Sí? ¿Para qué? Para crear situaciones o ambiente de aprendizaje idóneo que rescate un aprendizaje significativo del niño, que debe de partir en virtud de que él comprenda y conozca o reconozca la escritura su utilidad. Y a partir de ello, de manera directa o indirecta, a través de nuestro trabajo en preescolar, dentro de la cotidianidad, ¿sí?, a partir de la posibilidad de articular aprendizajes esperados, sea el central, el del desarrollo del lenguaje escrito o del lenguaje de la matemática, con la posibilidad de articular varios, ¿sí?, le vamos dando a los niños de forma directa o indirecta varias pautas para que identifique y reconozca, ¿sí?, cómo la estamos trabajando, cómo la comprendemos y cómo nos es útil a nosotros como adultos la utilidad de lo que constituye la escritura. Bueno, pues la escritura se da como un proceso natural y de acuerdo al desarrollo de cada uno de los niños. Bueno, el programa dice que la escritura y la lectura debe de ser un proceso natural y normal, que a los niños se les debe de ir inculcando poco a poco la escritura y la lectoescritura con actividades. Bueno, hay muchísimas actividades que se pueden desarrollar en las situaciones de aprendizaje, como todas las actividades que implican la lectoescritura, utilizando material didáctico. El ambiente alfabetizador es muy bueno también para el apoyo a estas actividades. La lectura de cuentos es importantísima también. Y bueno, el estar escribiendo constantemente frente a los niños, eso es una actividad que apoya muchísimo. Por ejemplo, tenemos que tener un ambiente alfabetizador, que los niños empiecen a ver letras, empiecen a ver números y empiecen a identificar cuál es la diferencia entre las letras y los números, que les empiecen a llamar la atención, decir, pues, ¿cómo se escribe esto? ¿Cómo se escribe lo otro? Etcétera. Entonces, ya una vez que a los niños se les motiva, se va a aprender a leer y escribir por motivación, pero así ellos van a querer hacerlo. Ya el programa ya no habla de hacer planas, de exigirles y a fuerza escríbelo y cópialo y tal, no, sino que los niños vamos a primero a sembrarles esa semillita de dudas, sembrarles esa semillita de aprender y de querer leer y querer escribir, y entonces sí, entonces ya los niños van a empezar a preguntar cuál es, y nada de vamos a repasar el abecedario A, B, C, o las vocales, no, sino vamos a ver los nombres, cómo está tu nombre y qué diferencias hay entre uno y otro, cuáles son las similitudes, si está largo, si está corto, si con el tuyo también se puede escribir el primero, etc. Y también como lo explicita nuestro programa, es posible acrecentar nuestro conocimiento a partir de otras lecturas adicionales a lo que constituye nuestro programa, pero no contradictorias. Entre ellos ya tenemos mucho tiempo, salieron libros desde hace muchísimos años de Emilia Ferreiro, por ejemplo, entre otras de las autoras,
donde nos abren un poquito el conocimiento en virtud de cómo se da este proceso en el niño. Hay que conocer cómo se da este proceso, hay que reconocer cuáles son las, no estipulaciones, sino recomendaciones, ¿sí? Para que encierra nuestro programa para orientar nuestro trabajo, ¿sí? Rescatando lo que resulta interesante, como lo explicita ahí, movilizando o moviendo aprendizaje, ¿sí? A partir del reconocimiento o de la identificación de lo que sabe, conoce y puede hacer acerca de, ¿sí? Para prever una serie de actividades o situaciones de aprendizaje que propiamente lleven este título, sean significativas para el niño y abarquemos los 3 elementos de lo que constituye la competencia: conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, nosotros debemos de partir, ¿sí? De conocer un poco más a profundidad, no solamente cómo aprende el niño esto, y para esto te hacía mención, ¿sí? De los diferentes niveles de conceptualización y de los diferentes momentos de la lectura, que es muy recomendable que nosotros como profesionistas de la educación conozcamos para poderlo identificar en nuestros niños. Bueno, nosotros en preescolar tenemos 4 niveles que podemos identificar en los niños. El primero es el presilábico, el segundo el silábico, el tercero silábico alfabético y el último es el alfabético. Sí, pues hay una teoría que nosotros aquí en la escuelita manejamos. Esta teoría es por niveles de conceptualización de aprendizaje. El primero es el presilábico. En el presilábico se divide en varios. Es donde el niño empieza a tener una noción de lo que es escribir. Le puedes decir, escribe tu nombre, y puede escribir una raya, un dibujo, lo que sea. Entonces ahí es el primer nivel, que va entendiendo que se escriben las cosas, se pueden palpar, lo hablado se palpa. Eso es lo primero que pueden decir, porque probablemente hay niños que nos digan, no, yo no, eso no existe, o sea, no se escribe, ¿no? Entonces ese es el primer nivel, en donde ellos van comprendiendo que lo que se puede hablar se puede palpar. En el mismo nivel presilábico hay varios niveles. En esos niveles, pues los niños van conociendo letras, van teniendo pues un repertorio de las letras, de los números, y ya le puedes decir, pues escribe tu nombre, y no escribe el nombre, pero escribe letras, números que va conociendo. Después hay teorías en donde el niño todo lo ve como su nombre, todo es igual a su nombre, etcétera. Después sigue el silábico. En el silábico los niños ya empiezan a tener una noción sonoro alfabético, ya dicen, hola, pues es la O y escribe la O, o male, ya empieza a escribir la M o la A, o no sé, Efra, y empieza la E o F, ¿no? Entonces ya empiezan a tener un valor sonoro las palabras, entonces ya los niños escriben de acuerdo a lo que escuchan, y ya no es así como ahí se van, ¿no? Ya empiezan a tener un poquito más de comprensión. Y finalmente el alfabético, en donde los niños ya tienen un valor sonoro alfabético bueno, y bueno, no escriben perfectamente pues con ortografías, con la H, pero más sin embargo ya se le puede entender en una oración. Bueno, lo que nosotros como lo hemos manejado y nos ha funcionado muy bien es que a los niños se les pide, sin estresarlos, sin nada, que vamos a hacer una actividad y un juego, y preferentemente se saca del salón. ¿Para qué? Para que no vea las letras o pues sí, aquí tenemos en el salón pues mucha variedad y un ambiente alfabético muy grande, y diario escribimos la fecha, entonces pues por ahí se pueden guiar. Entonces escogemos un patrón para poder dictarles los números o los animales, etcétera. Y les damos una hojita, un lápiz y una goma, y les pedimos que pues tranquilamente que nos escriban su nombre. Y posteriormente, en este caso yo en mi grado de segundo, yo les muestro unas fotografías para que ellos pues se relacionen y se sientan más en confianza y no se pongan tan nerviosos. Les enseño, por ejemplo, primero una palabra monosilábica, corta, por ejemplo, uva. Les enseño qué es una uva. Ay, ¿cómo crees que describas una uva? Y a ellos lo escriben como ellos puedan. Después, monosilábica, de 2. Entonces ya, por ejemplo, mango, por decir. Y ya después va trisilábico, cuatrisilábico, etcétera, para que ellos podamos ver pues en qué nivel de conceptualización de lenguaje están. Y pues ya finalmente se les agradece, nunca se les dice no, está mal, o jamás se les presiona, pues para que ellos, pues lo mismo que hablábamos en el programa, que ellos crean que lo están haciendo y que ellos se motiven cada día más, y nada de insultos, nada de exigencias, y pues así es como nosotros trabajamos.